listos, amén. Yo dije, ya hicimos rancho, ya empezó. ¿Y cómo? No, que sí, que no, ¿verdad? Nada más era saludo. Damos gracias a Dios por estar en esta mañana en su casa, amén. Los que estuvieron el día de ayer con las parejas, le damos gracias a Dios. ¿Cuántos vinieron? Digan, ¡ouch! Levante la mano. ¿Verdad que pintamos, verdad? Y yo quiero confesarles algo. El día de ayer tuvimos un buen tiempo entre las parejas, pintamos 2 corazones y no estábamos viendo lo que hacía el esposo, ni ellos estaban viendo lo que estábamos pintando nosotros. Y la verdad, mujeres, nosotras les dimos chances a los hombres, no queríamos hacer demasiado porque no queríamos opacarlos, la verdad, ¿verdad, muchachas? Pero al final, ¿qué pasó? Los corazones de los muchachos tenían alas, tenían fuego, y luego tenían hasta una corona de espinas, cruz, y nosotros fuimos las que nos opacaron, ¿verdad? ¿Cierto o no, muchachas? Pero fue un tiempo muy lindo, fue un tiempo muy bonito. Así es que para la próxima, si usted no puede venir, tráigase al marido, dígale no, sí o sí, si no me llevas a comer al Texas Roadhouse, o cuál es el más caro, no sé, llévame por lo menos ahí a pintar, a hacer algo con los hermanos, amén. Y vamos a empezar esta mañana. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, que él compartió en la mañana antes que yo, porque eso me quita un poquito los nervios, y los nervios le tocan a él. Pero vamos a darle gracias a Dios esta mañana, vamos a orar y pedirle al Señor que Él dirija mis palabras y lo que yo le hable sea algo tal vez sencillo, pero aplicable a nuestro corazón. Podría ayudarles una teología, hablarles de escatología y no sé qué, pero no se crean, no sé mucho de escatología. Pero mi meta principal, y yo creo que y siento que la finalidad de Dios es que hablemos cosas que podamos aplicar a la vida real, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias por permitirnos estar en tu casa, Señor. Como el salmista decía, prefiero un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de él, Señor. Y preferimos estar en tu casa, recibir tu palabra, Señor, adorarte, Señor, porque el adorarte, Señor, nos recuerda, nos calma nuestro corazón, qué grande tú eres, Señor. Nos recuerda y te podemos cantar y podemos adorarte y decirte cuán hermoso y maravilloso eres tú. Gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús, aquieta nuestros corazones y que tu Espíritu Santo hable verdad y hable vida. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quiero comenzar con una pregunta sencilla. ¿Cuál es la autoridad suprema más grande en tu vida? Porque todos estamos siguiendo algo. La cultura tiene una voz. Las redes sociales, ouch, tienen una voz. Los amigos, los compas o las amiguitas, mis friends, tienen una voz en nuestras vidas. Nuestros sentimientos, ya no quiero, me hizo sentir mal, o estoy muy contenta, tienen una voz. Pero la pregunta es, ¿cuál de todas estas voces tiene la última palabra en tu vida? ¿Cuál es la más fuerte en tu vida? Y hoy vamos a hablar acerca de la palabra real, la palabra verdadera de Dios. Eso es el tema de hoy. Amén. No solo las palabras escritas en una página, no solo algo que escuchamos los domingos, sino la palabra de Dios que está viva. Dígale a su vecino, la palabra de Dios que está viva y es capaz de transformar vidas. Amén. ¿Cuántos han sido transformados por la palabra? Amén. Yo soy testigo y es la palabra que tiene vida. Y nuestra misión como creyentes es que nosotros estemos alineados con la palabra de Dios. Cuando llegamos a sus caminos estamos bien desalineados, ¿verdad? Todavía cargábamos y traíamos muchas cosas. Y puede ser que todavía traigamos algunas cositas ahí que no estén alineados. Pero hoy vamos a entender y a comprender cómo podemos alinearnos con la palabra de Dios que es viva y eficaz.
Amén. Dice, y cuando nosotros nos alineamos con lo que la palabra de Dios nos dice, caminamos en su propósito, su paz y su poder. ¿Okay? Segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, ese es nuestro versículo clave, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, ouch, ¿quién le gusta la corrección? Y para instruir ¿en qué? En justicia. Pablo nos recuerda que la escritura no es simplemente un buen consejo, es inspirada por Dios. Y no solo nos inspira, sino que nos transforma, nos enseña cuando no sabemos, nos corrige cuando nos desviamos del camino, nos entrena para vivir la vida que Dios nos ha llamado. Cuando hablamos de la palabra de Dios existen dos palabras griegas, ¿ok?, que nos ayudan a entender cómo Dios nos habla. La primera es logos. Logos se refiere a la palabra escrita y eterna de Dios, la verdad revelada en las escrituras. ¿Ven? Es el fundamento que no cambia, nunca cambia. Aunque todo el mundo cambie, todo a nuestro alrededor cambie, la palabra no cambia, permanece para siempre. Amén. La segunda es el rema. Ay, ¿que no el rema es el remar? Bueno, tal vez tenga algo que ver, pero la palabra es rema en griego, que es la palabra hablada de Dios a la palabra aplicada personalmente a nuestras vidas. Es cuando el Espíritu Santo toma la palabra escrita y habla directamente a nosotros en alguna situación. Miren, la palabra de Dios nunca se contradice. Cuando el rema, cuando esa revelación viene a nuestra vida, tiene que estar alineada con la palabra escrita. Es como, por ejemplo, ¿tú has leído un versículo o has escuchado un versículo? Quiero ponerles aquí. Dice, y estás pasando por un tiempo de ansiedad y no sabes qué decisión tomar, y te viene el versículo y ya lo has leído muchas veces: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Amén. Yo soy tu Dios. Déjeme lo termino. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, Isaías 41:10. Y has leído este versículo muchas veces, pero cuando estás en ese punto de ansiedad, de temor fuerte en tu vida, de repente llega esa palabra y tú dices, ahí es cuando se aplica. Yo se lo he dicho, es más, se lo dije a la vecina, se lo dije a la hermana: no tenga miedo, hermana, porque Dios está contigo, Dios es quien le da la fuerza. Pero cuando tú pasas por esa situación de temor, de una situación tan fuerte, y viene esa palabra, ¿saben qué es? Ese es el rema, esa es la revelación de la palabra a tu vida. Amén. Y nosotros necesitamos la palabra escrita, que es logos, y necesitamos la revelación de la palabra. Y las dos van tomadas de la mano. Usted no puede caminar solamente como al aprenderse y memorizarse todos los versículos. Como cuando yo estaba creciendo, hace años ya todo era blanco y negro. En la escuela dominical nosotros aprendíamos y memorizábamos versículos. Y entonces nos daban un premio si memorizábamos versículos y aprendíamos la palabra. Y yo me sabía muchos versículos porque a mí me encantaba ganar, yo era muy competitiva. Pero ¿saben cuándo se hizo la palabra real en mi vida? Cuando la necesité. Entonces, cuando yo necesité agarrarme y creer y, ay, Señor, ¿dónde está la respuesta? Acuérdate, yo estoy contigo, yo camino contigo siempre. Y entonces fue cuando la revelación vino a mi vida, y las dos van, ¿cómo? Agarradas de la mano. Y vamos al punto número 1, que dice: la palabra es Dios. Amén. La palabra es Dios.
quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes piensan que Dios habla en cada sermón que usted escucha? ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? ¿Ustedes piensan que Dios nos habla en cada sermón que escuchan? ¿Okay? Bueno, la pregunta es un poquito interesante porque nuestra primera reacción sería, pues bueno, depende del predicador, ¿verdad? Depende de si voy muy atento a la iglesia. Depende de las circunstancias. Pero aquí hay otra manera de verlo. Si el sermón o la predicación está de acuerdo y es fiel con la palabra, alguien está predicando de acuerdo a lo que dice la palabra, entonces Dios está hablando, aunque no nos guste, aunque Dios nos esté corrigiendo, como leíamos, ¿verdad? Aunque Dios nos esté diciendo, no, mi reina, por ahí no vas, entonces Dios nos está hablando, ¿ok? Dice, y el predicador puede tener una personalidad diferente, un estilo diferente o una manera distinta de comunicar, pero el poder no está en la personalidad. ¿El poder está en quién? La palabra de Dios. Por eso debemos ser personas que escuchemos la palabra, porque muchas veces vemos, a ver, ¿cumplió los requisitos? ¿Es mujer o es hombre? ¿Verdad? A veces pasamos por el filtro, pero no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Como que ese predicador habla muy despacito. A veces juzgamos tantas cosas en lugar de decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Yo creo que el Señor, aún en los errores, siempre tiene algo que decirnos. Siempre nos quiere enseñar. Es cuestión de que nosotros estemos listos para aprender. Primera de Juan 1:11 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Bueno, en el principio, Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era quién? Dios. Juan nos dice que el verbo era como Dios. Dice que el verbo era quién? Dios. Eso cambia absolutamente todo. La Biblia no es simplemente una colección de historias inspiradas o de dichos sabios. Es la revelación de Dios de sí mismo. Desde el Génesis, primer libro de la Biblia, hasta el Apocalipsis. Dios está revelando su corazón para ti, su propósito para tu vida, su plan a través de su Hijo Jesucristo. Hubieron muchos autores en la palabra de Dios: Moisés, David, Isaías, Pablo, Juan, todos con diferentes trasfondos, con diferentes vidas, ¿verdad? Diferentes personalidades y diferentes épocas, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero fue inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y saben quién fue el autor detrás de esta inspiración? El Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, porque nos dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Dios prácticamente sopló su mensaje a los seres humanos para que escribieran exactamente lo que Él quería que nosotros recibiéramos. ¿Okay? Por eso cuando abrimos la Biblia no solo estamos leyendo la historia, porque hay historias muy que te quedas, ¿a poco eso pasó? Ya estaba en la Biblia. Y nos sorprendemos, ¿verdad?, de los sucesos. Pero no queremos solamente saber la historia, queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo a nuestro corazón. Y saben que Dios no solo nos dio un libro para leer, Dios nos dio una relación para que podamos escuchar su voz. El Espíritu Santo sigue hablando hoy. Amén. ¿Están de acuerdo? Él nos recuerda las escrituras, Él nos convence de pecado, Él nos consuela, Él nos guía, pero cada palabra que Él habla siempre estará de acuerdo con la palabra escrita, ¿verdad? Que es los logos.
Segunda de Juan 1:14 dice: el verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? El verbo se hizo hombre. Esa palabra se hizo ¿quién? Jesús. Y estuvo entre nosotros, ¿verdad? Y Él hizo milagros, Él perdonó, Él amó, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él era la palabra viva. Eso significa que cada conversación que Jesús tuvo, cada milagro que realizó, cada mandato que dio, cada enseñanza que compartió y cada promesa que hizo, revelaban el corazón de Dios. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos, Él les daba dirección, les daba corrección, les daba ánimo, les daba sabiduría, les daba mandamientos que moldearían sus vidas. Y aquí están las noticias, las buenas noticias. Jesús sigue hablando ahora. Habla por medio de su palabra, habla por medio de su espíritu. Habla a aquellos que están dispuestos a escuchar, porque Jesús es la palabra. Debemos prestar mucha atención cada vez que Él habla. A veces estamos pidiendo una palabra nueva, ¿verdad? Señor, háblame, dime algo, dime algo. Cuando el Señor ya te habló, pero pues no estás obedeciendo lo último que te dijo, ¿verdad? Y se dice, bueno, te voy a hablar, pero pues obedece lo que te dije, ya te di el consejo, ¿qué esperas? La voz de Dios no tiene el propósito de entretenernos, porque usted se puede entretener con las historias de la palabra de Dios. La historia de Ruth, de Esther, Moisés. Podemos entretenernos, pero tiene el propósito de ¿qué? De transformarnos. Si Jesús es la palabra, entonces cada vez que abrimos nuestra Biblia, debemos hacerlos con la expectativa de que no solo estamos leyendo un libro, estamos encontrándonos con una persona que es Jesús. Amén. Punto número 2. La palabra es viva y es eficaz, poderosa. Que tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo palabras simples tienen tanto poder en nuestras vidas? ¿Han pensado ustedes eso? Que hay palabras simples que alguien nos puede decir que tienen tanto poder en nuestras vidas. Y les voy a decir, piénsenlo, miren, las palabras pueden edificar a una persona o destruirla. ¿Ok? Y puede un niño estar haciendo algo en la casa, ¿verdad? Y nosotros podemos destruirlo o levantarlo con nuestras palabras, ¿verdad? A veces le podemos solamente enfocarnos en lo negativo y una palabra negativa lo destruye, pero si le damos una palabra positiva, tiene el poder de que levantarlo o destruirlo, edificarlo. Las palabras pueden iniciar una guerra o restaurar un matrimonio. ¿Okay? Eso hablábamos ayer, que a lo mejor los matrimonios tenemos tantas situaciones en el trabajo, ¿verdad? Y saber que podemos llegar a la casa con un marido, un esposo que te esté esperando y que te ama, es decir, llegué a mi lugar de reposo, llegué a mi casa. Pero si llega un esposo a su casa y está esperando que su mujer le dé los 20,000, ¿verdad? O 5,000, bueno, vamos a bajarles a 2,000 quejas, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Eso no va a edificar un matrimonio, va a estar en qué? En guerra, ¿verdad? Entonces nuestras palabras tienen, la palabra tiene poder. Una sola frase puede cambiar el rumbo de la vida de una persona, ¿verdad? A veces usted dice, ay, esa persona siempre dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Espero que hayas tenido un buen día. Ay, si supiera. Pero te lo está diciendo porque te ve la cara de limón, ¿verdad? Que has tenido un mal día. A mí me pasa eso. Y que has tenido un mal día y que los niños te dicen, how was your day, miss? ¿Cómo estuvo tu día? Y cuando ellos me dicen eso,
cambio inmediatamente mi semblante y mi reacción. Muy bien, un poquito apurada, pero muy bien, porque eso se refleja en su aprendizaje, se refleja en lo que ellos van a recibir. Así es que si las palabras humanas tienen este tipo de poder, imaginemos el poder de la palabra de Dios. Imagínense que es vida. La diferencia es esta: la palabra de Dios no solo es información, sino que lleva consigo la vida de Dios, su autoridad y su poder. Yo quiero leerles Hebreos, vamos a leer Hebreos 4:12. Dice: sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Observa lo que dice. El escritor no dice que la palabra estaba viva, dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva. Han pasado los años, pero la palabra de Dios sigue siendo ¿qué? Viva, eficaz. No dice que la palabra, dice que la palabra está viva. Cada vez que tú abres la Biblia, no estás abriendo un libro antiguo, aunque a veces aparece porque está todo polveado, ¿verdad? Y dices, ay, ¿dónde está mi Biblia? Debajo de la cama, ¿verdad? Todo polveado. Pero dice, no es un libro antiguo de historia. Es estás abriendo la palabra viva que te sigue hablando hoy a tu vida. No solo leemos la palabra también nos lee a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si leemos un versículo, ay, pero esto es para mí, ¿verdad? O cuando el predicador está diciendo y está predicando, está dando una enseñanza, dices, mi mamá le dijo, seguro mi mamá le dijo, mi esposo le dijo, de seguro le dijo. Pero no, la palabra es viva y lo que Dios habla y lo que tú lees tiene sentido, te está leyendo a ti. Ahorita hablaba acerca de que alguna vez hemos leído un versículo y lo hemos leído varias veces hasta que de repente sentimos, ese versículo es para mí. ¿Se acuerdan? Ese versículo, ese ejemplo se los daba al principio. Y podemos leer la palabra un montón de veces hasta cuando la palabra se aplica. No estabas buscando convicción, pero la convicción te encontró. Amén. No estabas buscando corrección, pero el Espíritu Santo amorosamente señaló un área de tu vida que necesitabas cambiar. Amén. No estabas buscando ánimo, pero un solo versículo te dio exactamente lo que necesitabas para seguir adelante. Esto sucede porque la palabra está ¿qué? Viva. Dios se revela a sí mismo por medio de su palabra. Y Dios tiene una manera de confirmar su palabra para que sepamos que no es simplemente una buena información, es la instrucción que necesitamos para este momento en nuestras vidas. Dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Dice, ¿dónde? En mi corazón atesoro, ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. Miren, cuando llega la tentación, cuando a veces las emociones nos traicionan, ¿qué es lo que? Y a veces nosotros queremos hacer las cosas, ¿verdad? Que están fuera, que no tenemos la voluntad de permanecer, pero la palabra de Dios nos recuerda que nosotros podemos permanecer firmes. Nos recuerda cuál es la voluntad de Dios. Nos recuerda que Dios es suficiente. Y ahí es donde la palabra escrita cobra importancia. En la palabra recordamos cuando Jesús fue tentado, que estaba en el desierto, que estaba ayunando por 40 días. Y llegó el enemigo, ¿verdad? Y llegó a tentarlo. Y le dijo, y llegó a tentarlo y decirle que si él renegaba, ¿verdad?
Si le adoraba, que las piedras se convertirían ¿en qué? En pan, porque él estaba ayunando por 40 días. El enemigo no te va a tentar en áreas que tú ya lo vencí. Te va a tentar en el área donde estás tú pasando situaciones más difíciles. Pero ¿saben que Jesús le contestó con la misma palabra que está escrita? El poder de la palabra escrita. Y le dijo: a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así es que cuando venga el miedo a tu vida, declara ¿qué? La palabra. Cuando venga la duda, declara la palabra. Cuando venga la tentación, declara la palabra. Cuando venga el enemigo a mentirte, respóndele con la verdad que Dios ya ha hablado a tu vida. No puedes declarar aquello que no has guardado en tu corazón. Dígale a su vecino: no puedes declarar aquello que no has guardado en tu corazón. Amén. Si Dios nos está hablando, no solamente te está hablando a ti, nos está hablando a nosotros también. Mientras nosotros, mi esposo y yo, estudiamos la palabra, no vas a poder declarar algo que no ha quedado permanentemente en tu corazón. Yo recuerdo algunos años en China, cuando era prohibido ser cristiano y la gente se escondía en los sótanos, ¿verdad? Y no había la palabra, no había llegado la palabra, y aquella gente anhelaba tener una Biblia, un manuscrito de la palabra. Y nos contaban a nosotros en la escuela dominical que ellos se sentaban a escuchar al pastor o a la persona que había memorizado, porque si ellos eran perseguidos hace algunos años por tener una Biblia. Y entonces la palabra, la persona que había guardado, había personas que se habían memorizado la palabra y se sentaban todos alrededor para escucharla. Pero se imagina, si no hubiese alguien que se hubiera memorizado la palabra, hubiera guardado, ¿quién les hubiese hablado de la verdad? ¿Quién les hubiese hablado de la transformación de esta palabra viva? Gracias a Dios que ahora se ha extendido el evangelio y este es el libro más leído en todo el mundo. Leído, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender a no solamente leerlo, sino que guardarlo en nuestro corazón. Amén. Que se haga real, que nos transforme, que haga un cambio en nuestras vidas. Muchas veces nosotros memorizamos la escritura como yo la memorizaba cuando iba a la escuela dominical en la era de blanco y negro. Pero ¿saben qué? Cuando yo llegué a necesitar la palabra venía a mi corazón. Yo recuerdo que muchas veces, y esto lo he compartido con ustedes, yo crecí en una iglesia yendo con mi hermana de 15 años que aceptó a Cristo. Yo también lo acepté, tenía yo casi 11 años y Dios se hizo real en nuestras vidas. Y nosotros íbamos a la iglesia y nos sentábamos, había cosas que no entendíamos. De verdad, había cosas que no entendíamos, pero la presencia de Dios era tan real y era tan lindo estar en la casa de Dios. Nosotros le rogábamos a mi mamá para que nos dejara ir a la iglesia. Teníamos que limpiar la casa y hacer todo lo que se podía para poder ir a la iglesia, porque mi mamá no nos daba permiso. Pero cuando nosotros llegábamos a la iglesia, siempre había una hermana que se sentaba casi en las últimas filas de la iglesia y siempre recitaba los salmos. Daba su testimonio y lo primero que hacía, recitaba un salmo completo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, esperanza mía, amén. Y entonces muchos de los salmos, ¿verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y muchos de los salmos yo los aprendí, pero no porque yo los leía, de verdad, es porque yo escuchaba a esta hermana. Y su versículo favorito: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Siempre decía este versículo al final. ¿Y saben dónde lo aprendí? Con ella, porque ella recitaba los
salmos de la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿has guardado esa palabra en tu corazón? Amén. Necesitamos guardarlo. No solo es bueno memorizarla, es bueno memorizarla porque en el momento se va a convertir en rema. Amén. Y ahorita vamos a hablar que no solamente memorizarla, pero hacer otros pasos para que la palabra sea aún más real en nuestras vidas. Y yo quisiera ir a Salmos 119, 105. Dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. Miren, nosotros no encontramos lámpara, pero encontramos esta. Espero y funcione. ¿Okay? Si ustedes si apagan las luces, una lámpara no es como una, esta es una, ¿cómo se llama? Flashlight, en español díganme porque ya se me olvidó. Una linterna, ¿verdad? Pero una lámpara, ¿se fijan todo el diámetro que usted pues logra ver? ¿Qué? Estoy viendo allá a alguien atrás porque tiene el teléfono. Pero cuando está todo absolutamente oscuro, yo solo alcanzo a ver a ese perímetro, ¿verdad? ¿Y saben qué es? Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a iluminar y te va a decir qué paso dar. ¿Cuál es el siguiente paso para caminar? Y a veces nosotros queremos que la palabra sea como que nos enseñe el final de la novela. El final, y que nos enseñe todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Cuántos hijos tuvimos, cuántos nietos, todos fueron cristianos, ¿verdad? Pero el Señor dice: yo te voy a enseñar paso a paso qué es lo que debes seguir. Ese es tu pan diario, y mi palabra te va a iluminar y te va a decir, y las preguntas que tú tienes yo te voy a dar con mi palabra y te voy a responder. Ahora sí prendamos las luces, no me quiero caer yo aquí. Yo no sé, pero a mí me gusta siempre saber el final de la novela. Y a veces yo prefiero ver el final y ya, ¿para qué la veo? Y mi marido a veces empieza una película, me dice: te la pongo desde el principio. No, pues ya mire el final, ¿para qué? ¿Verdad? Dice: pero es que no has visto la película. Pues es que ya mire el final, ¿para qué voy a ver todo? ¿Verdad? Y saben que Dios no es así. Dios quiere guiarnos con su palabra paso a paso. Eso es suficiente porque Él quiere que dependamos y le creamos a Él, porque nuevas son sus misericordias, nueva cada día es su palabra, su provisión para nosotros. Muchas veces hay temporadas en que la vida no es siempre, hay cosas inciertas. No sabes qué trabajo vas a aceptar, no sabes qué decisión tienes que tomar en diferentes situaciones, problemas con el juez, abogados, con los hijos. No sabes qué hacer y no sabes en qué dirección ir. Pero si tú te aprendes la palabra y le dices: Señor, háblame porque yo necesito tu dirección, háblame a través de tu palabra, yo voy a estar atento, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero. Y entonces de repente se revela a ti y dice: Señor, te estoy escuchando. Este es el rema, se está revelando tu palabra a mi vida. Amén. Y el Señor te dice: confía en mí para dar el siguiente ¿qué? Paso, poco a poco. Confía en mí. Y a veces decimos: no, pues ya el Señor ya lo vi. Y nos adelantamos, ¿verdad? No le hace, ya lo vi, ya me dijo el Señor. Cuando tiene tanto que darnos. Cada paso, cada palabra es algo nuevo que Dios nos está dando. ¿Ven? La palabra de Dios está viva porque Dios está vivo. La palabra de Dios es poderosa porque Dios es ¿qué? Poderoso. Escúchala, créela, obedece a la palabra, porque la palabra de Dios nunca tuvo la intención de solamente llenar nuestra mente. Fue dada para transformar ¿qué? Nuestra vida. Vamos al punto número 3. Oidores y hacedores. ¿Ok?
hemos hablado de cómo la palabra es Dios. Hemos hablado de cómo la palabra está viva y es poderosa. Pero aquí está la pregunta que debemos responder. ¿Qué hacemos con la palabra una vez que la hemos escuchado? Porque escuchar la palabra de Dios es importante, pero escuchar por sí solo nunca fue la meta. La palabra de Dios nunca tuvo la intención de solo informarnos. Fue dada ¿para qué? Transformarnos. Hay una diferencia entre conocer lo que Dios dice y construir tu vida alrededor de lo que Dios dice. Wow. Mateo 7, 24 al 27. Vamos a la palabra. ¿Qué dice? Por tanto, todo el que me oye estas palabras, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre el ¿qué? Sobre la roca. Jesús termina su sermón del monte con la imagen de dos constructores. Ambos constructores escucharon las palabras. Ambos con sus constructores edificaron una casa. Ambas casas enfrentaron tormentas. Dígale a su vecino, esto es muy importante. ¿Qué? Ambos constructores enfrentaron ¿qué? Tormentas. ¿Verdad? La diferencia no fue lo que escucharon. La diferencia fue lo que hicieron con lo que escucharon. ¿Estamos entendiendo? Lo que hicieron con lo que escucharon. El hombre prudente escuchó las palabras de Jesús y las puso en práctica. Su fundamento estaba sobre ¿qué? Sobre la roca. Por eso cuando descendió la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, la casa permaneció ¿qué? Firme. El hombre insensato, el hombre necio, el hombre que no quiso escuchar, el que no quiso poner en obra, dice, también escuchó las palabras, pero no actuó conforme a ellas. Construyó sin fundamento sólido. Y cuando llegó la tormenta, todo se derrumbó. Todo se derrumbó. ¿Cuál es tu roca? ¿Quién es tu roca? La palabra. Cuando vengan esas tormentas a tu vida, ¿qué vas a hacer? Y yo te pregunto, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que estás enfrentando en estos momentos? ¿Y cuál es tu fundamento? ¿Cómo vas a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. ¿Por qué? Porque estás reposando ¿en qué? En la palabra. El Señor ha dicho que soy su hija, que no tenga miedo. Así es que aunque vengan y me digan que el abogado está diciendo o que el juez está diciendo esto, yo no voy a tener miedo. Esa es una tormenta enorme para mí, pero yo creo en la palabra de Dios. Estoy enfrentando situación de enfermedad, pero su palabra dice, mi fundamento, que por las llagas de Cristo he sido sanado. Y ese es mi ¿qué? Mi fundamento. Lo importante es qué haces, que tu casa permanezca firme. Y saben que cuando las tormentas llegan, es cuando nosotros estamos mostrando cuáles somos nuestros fundamentos, ¿verdad? Si nos desmoronamos es que nuestro fundamento no estaba ¿qué? Firme. Pero si nos mantenemos firmes es que nuestro fundamento estaba sembrado en la palabra de Dios. La pregunta no es, ¿has escuchado la palabra de Dios? Porque muchas personas han escuchado la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estás construyendo tu vida sobre la palabra de Dios? Nos podemos sentar en iglesia cada semana, escuchar sermones y tener una libreta hermosa, todos los apuntes, ¿verdad? Con punto número 1, punto número 2, y conocer la escritura al revés y al derecho.
pero aún así nos perdemos la bendición de la obediencia, como este hombre sabio, ¿verdad? Que poner nuestro fundamento ¿en qué? En la palabra. Dice Santiago 1:22. No se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Me gusta aquí. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y me gusta lo que dice esta versión. Llévenla ¿a dónde? A la práctica. Amén. Es bonito venir los domingos y no vayan a faltar los domingos, porque la palabra se va a hacer real en nuestras vidas eventualmente. Pero pensemos, ¿estoy poniendo la palabra de Dios en práctica? ¿Estoy obedeciendo? ¿Estoy entendiendo lo que Dios me está hablando? No acumulemos un montonal de sermones, sino empecemos a aplicar poquito a poquito. El pastor dijo mucho hoy, pero yo voy a poner en práctica esta parte. Esto lo entendí y esto trajo convicción. Esta semana voy a ponerlo en práctica. Amén. Subraya versículos en la palabra de Dios y regresa a ellos. Dile, Señor, ¿qué me vas a decir a través de esta palabra? ¿Qué me quieres hablar? Escuchar la palabra sin ponerla en práctica crea una falsa sensación de crecimiento espiritual. Ouch. Dígale a su vecino, ouch. Porque entonces seríamos como los discípulos, como los fariseos, ¿verdad? Ellos conocían la palabra al revés y al derecho, pero no la ponían en práctica. No eran empáticos. Su corazón no tenía misericordia para los necesitados. Y la palabra de Dios nos llama a que la aprendamos y la pongamos ¿qué? En práctica. Que crezcamos espiritualmente, mano a mano con la palabra de Dios. Es como mirarse en un espejo. Ve algo que necesita cambiar. Usted se mira en un espejo, ¿verdad? Y dice, ay, traigo un zapato, uno rojo y uno verde. Y ya te miraste en el espejo, lo que está mal, lo que está incorrecto, ¿verdad? Y te vas a ir a trabajar. Y te das la vuelta y te vas. Y te vas con el zapato rojo y ¿qué? Dije verde o negro. Rojo y verde y te vas al trabajo, ¿verdad? Y te miraste en el espejo, ya miraste lo que estaba mal, pero no lo cambiaste, ¿verdad? La palabra, a mí me gusta mucho hacer la comparación. La palabra de Dios te habla. Es como el médico que te da un diagnóstico. Y cuando te da el diagnóstico, dice, señora, hablamos del colesterol alto y bajo hace rato, ¿verdad? Tiene el colesterol alto, los triglicéridos, los triplífidos, los vituperios, no se crean. Pero le dice, tiene todo alto, el azúcar y la sal y no sé qué. Mire, este es el remedio. Tenga, aquí le voy a dar su receta, llévesela, ¿ok? Vaya a la farmacia, Walgreens o la farmacia de Andrews, cámbiela y te llevas la receta, vienes y agarras tus medicinas, agarras la solución y sí, el doctor te dijo que tomaras más jugos, que tomaras, ahí traigo también un agua, pero la hermana me trae un agua, qué rica, gracias hermana, y te llevas la receta, te llevas tu bolsita con tus medicinas, ¿verdad? Ya ahí van las medicinas y te la llevas a tu casa y llegas allí donde pones todas tus medicinas. Ay, qué bonita, mira, esta tiene las pastillas amarillas, estas las tiene naranjadas, estas son blanquitas, mira, estas hasta no, qué bonitas están estas pastillas. Y las subes al estante y guardas junto con toda la colección de pastillas que tienes ahí, pero nunca no te las tomas. Nunca te las tomas y vuelves a ir al doctor, señora, su situación está empeorando. Pues sí, surtí la receta, ahí tengo las pastillas, pero ¿qué sucedió? Nunca las pusiste en práctica, no las cambiaste, ¿verdad? Jesús quiere ser el médico, pero quiere que leas su palabra, que la entiendas, que escuches lo que Él te está diciendo y que hagas esos cambios a través de Él, amén, a través de su Espíritu Santo.
No sé si me regresé. Cuando Dios revela algo por medio de su palabra, nuestra respuesta debería ser o debe ser la obediencia. Aquí cuando Dios revela algo, ¿verdad? Aquí es cuando la palabra escrita y la revelación de Dios se aplican. La palabra escrita de Dios nos dice lo que es correcto. La palabra hablada de Dios trae esa verdad a nuestra situación específica. Pero ambas requieren una respuesta. Una palabra de Dios que es escuchada pero nunca obedecida se convierte solo ¿en qué? En información. Pero una palabra de Dios que es recibida y puesta en práctica se convierte en transformación. Amén. Dígale a su vecino, recíbela, recibe la palabra, ponla en práctica y serás transformado. Dios no quiere solo personas que conozcan su palabra, que Él quiere personas que vivan su palabra. Dios no quiere que solamente seamos mejores oyentes, sino quiere que seamos seguidores fiel. Y tengo una pregunta: ¿estoy solamente escuchando la palabra de Dios o estoy construyendo mi vida sobre la palabra de Dios? Y vamos al punto número 4, el último punto. Memoriza y medita en la palabra. ¿Okay? Hasta ahora hemos hablado de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Pero si la palabra de Dios realmente va a guiarnos, fortalecernos y transformar nuestras vidas, no basta con leerla, tenemos que guardarla dentro de nosotros. La palabra de Dios no puede quedarse solamente en las páginas de la Biblia. Tiene que pasar de nuestra Biblia a nuestro ¿qué? Corazón. Porque habrá momentos en los que no tenemos una Biblia abierta frente a nosotros, pero sí necesitaremos la verdad de Dios viviendo dentro de nuestro corazón. Es el poder de memorizar y meditar en la palabra de Dios. Amén. Dice Salmo 119:11: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y me dice, en otra versión dice, mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Ya lo habíamos leído antes. El salmista nos revela una verdad muy poderosa. La palabra de Dios tiene el poder de proteger nuestra vida cuando ha sido sembrada en nuestro corazón. Y dice que no ha puesto su palabra en un estante, en la mesa. Dice, ¿en dónde? He guardado la palabra, ¿en dónde? En mi corazón. La palabra de Dios debe llegar a formar parte de quienes somos, porque la tentación no siempre llega cuando tenemos tiempo para abrir la Biblia y buscar un versículo. A veces llega de repente, ¿verdad? Los problemas. A veces llega el miedo sin avisar. A veces el desánimo golpea cuando menos lo esperamos. Por eso escondemos la palabra, atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón. Es como un soldado que va a ir a la guerra. El soldado no se prepara ahí y dice, ay, me traje la metralleta, me traje la pistola. No, el soldado se prepara. Aquí en Estados Unidos no mandan a alguien a la guerra si no ha tenido un entrenamiento. ¿Cuántas películas no hemos visto de cómo los soldados americanos son entrenados, verdad? Yo creo que las películas antiguas eran más reales, ahora nos enseñan cómo ellos pelean, pero anteriormente, ¿verdad? Nos daban esa información, era tan padre aquellas películas donde nos enseñaban cómo subían, cómo caminaban entre el lodo, cómo tenían que vencer tantos obstáculos para poder ¿qué? Llegar a ser un soldado y graduarse como soldado. Así es con la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener las municiones y pasar esos obstáculos y leerla y qué me dijo el Señor. Y cuando llegue ese momento,
no solo vamos a vencer, pero vamos a tener tanto armamento y vamos a estar tan preparados como ese soldado para irnos a la guerra que hasta le vamos a ayudar al compañero. Cuando el compañero se esté, no, si la palabra de Dios, acuérdate, la palabra de Dios dice que no temas, la palabra de Dios dice que está contigo donde quiera que tú fueres, la palabra dice que no te deja ni te desampara, así es que vámonos para adelante, amén. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos memorizar y meditar en la palabra. El versículo dice que memorices hoy. El versículo que memorices hoy puede convertirse en la fortaleza que necesitas para mañana. Wow. Puede convertirse en la fortaleza que necesitas para mañana. ¿Qué dice Proverbios 7 del 1 al 3? Me encanta este proverbio. Dice: hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos, escríbelos en las tablas de tu corazón. Atesora. ¿Qué es un tesoro? Es algo que tiene mucho valor, ¿verdad? La palabra atesora contigo, con mis mandamientos, ¿verdad? Guarda mis mandamientos y vivirás, ¿verdad? Porque cuando cae el insensato, cuando muere el insensato, cuando no tiene con qué defenderse, cuando no tiene la palabra, la fe suficiente para permanecer. Dice: mi enseñanza como la niña de tus ojos. Estaba yo leyendo anoche. La niña, ustedes saben cuál es la niña de los ojos, ¿verdad? Se le llama la pupila y es como un túnel que es el que moldea la luz, ¿verdad? Si está la luz, usted a veces está la luz muy fuerte y usted hace esto, ¿verdad? Y mientras usted hace esto para tapar la luz que está tan fuerte, la pupila se va ajustando. Si usted ve que están quebrando vidrio o que hay un terregal, como es muy normal en estas áreas, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que usted cubre? Usted no se queda viendo el polvo cómo pasa, porque usted sabe que si usted le cae un pedacito, una tierrita en el ojo, eso sí, le puede caer en un hombro, le puede caer en la espalda, hasta una piedra. Pero si le cae en un ojo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿A cuánto nos ha pasado eso? ¿Verdad? Y lo aprendimos desde chiquitos. En cuanto nos cayó la primera tierrita, aprendimos. Lo primero que cubrimos es nuestra cara para proteger ¿qué? Nuestros ojos, porque cuidamos nuestros ojos. Entonces dice: guárdala como a la niña de tus ojos, como algo tan necesario, como la que te va a guiar, la que te va a decir: esa luz está muy fuerte, esa luz está muy oscura, pero yo te voy a guiar por donde debes que caminar. Átalos a tus dedos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que antes nos ponían un listoncito en la escuela. En aquellos años, quiero platicarles una historia. Para que no se nos olvidara algo, la maestra nos ponía un listoncito rojo. Cuando llegues a tu casa y que tu mamá te vea el listoncito, entonces le enseñas la nota. Y ahí va el niño, ¿verdad? A la escuela. Ya no, y ahora le dice: póngalo en tu celular, ¿verdad? En tu tablet, ay sí. Y ponle una alarma, ¿verdad? Pero antes era nuestra alarma esto. Y ahí vamos con el listoncito y tu mamá. Y a ver, ¿qué dijo la maestra? Porque ya sabían, ¿verdad? Entonces, átalo a tus dedos. Es algo importante. Ese anillo que usted lleva de matrimonio es una señal. Es algo importante. Es una señal de que usted está casado, de que usted le pertenece a alguien, ¿verdad? Átala a tus dedos. Escríbelos ¿qué? En la tabla de tu corazón. Dios no quiere que su palabra sea simplemente un lugar al que acudimos de vez en cuando. Él quiere que su palabra sea algo que llevemos en nuestros corazones todos los días. Cuando meditamos en la palabra de Dios, Él comienza a revelarnos verdades cada vez más profundas.
Meditar no significa solamente leer un versículo y seguir adelante. Ah, ya leí. Jesús lloró. Ok, ya leí. No sé por qué lloró. Pero cuando tú meditas, ¿pero por qué Jesús lloró? ¿Es posible que Jesús haya llorado? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuál fue la historia detrás? Yo quiero saber por qué lloró. ¿Qué le ocasionó a Jesús que sucediera eso? Y entonces meditas en la palabra. Entonces Jesús también sintió, también tuvo dolor, entonces también tuvo emociones, ¿verdad? Y entonces meditamos en la palabra. Empezamos a orar sobre un pasaje de la palabra. Señor, me estás diciendo algo y a lo mejor yo no lo entiendo. Oh Señor, no entiendo esta palabra que me diste, pero revélate a mí. Tú puedes preguntarle, hacerle preguntas a Dios y decirle al Espíritu Santo, revélame lo que no entiendo. Y créeme que el que pide, dice la palabra de Dios, recibe. Y si tú pides, si tú preguntas, vas a recibir la respuesta. Y tú vas a recibir la respuesta cuando tú permitas que el Espíritu Santo nos revele. Y entonces nuestra vida va a ser transformado. Dice que la palabra es como cuando tú meditas, cuando tú escudriñas la palabra de Dios, es como observar un diamante, ¿verdad? Yo no sé, mi amor, si me compraste un diamante, pero voy a pretender que sí es un diamante, un diamantis, ¿verdad? Diamantiritas, no se crean. Y entonces cuando ves un diamante, ¿verdad? A lo mejor nunca hemos tenido en nuestras manos un diamante, pero sí hemos tenido una película o algo, un cuento donde se ve un diamante y tiene tantos cortes diferentes. Y en cuanto más lo ves, hasta diferentes turquesa, este se ve medio rosa, y le ves diferentes y le vas a encontrar. Un diamante no tiene fin, tiene una infinidad de sorpresas. Así es la palabra de Dios. Cuanto más la leas, aunque leas el mismo versículo, va a ser un diamante que después se te va a revelar. A decir, Dios ya me habló. Dios me habló y lo había leído el año pasado. O vas a estar en un estudio y va a estar el pastor, o va a estar alguien predicando, o va a estar alguien compartiendo. Y esa semana leíste ese versículo, miren qué lindo es. Y dices, y quieres levantar la mano y quieres quitarle el lugar ya tengo menos, ya, vámonos a comer. Y quieres quitarle el lugar al predicador o a la persona que está enseñando y le dices, es que yo lo leí el lunes, véngase los miércoles, porque los miércoles usted puede hablar y tiene chance de compartir lo que Dios le está hablando. Y le damos oportunidad, así es que véngase los miércoles. Y yo quiero hablar, yo quiero decir que ese mismo versículo Dios me lo reveló. O ese mismo versículo Dios me habló cuando estaba en la tormenta más oscura en mi vida. Amén. Así es que escudriñe la palabra, escudriñela, medite en la palabra, tómese un tiempo a la semana. Mire, no tenemos excusas. Yo estaba pensando, ¿cómo yo les puedo decir a ellos que pueden hacer algo? Yo tengo 25,000 apps, ¿verdad? Ya no caben, ya me dice el celular, suena y dice, ya no, por favor. Pero uno de los apps más importantes en mi teléfono es la Biblia Habla Hoy. Y viene en inglés y en español. Y vienen diferentes versiones de la Biblia. Y si no le entiendes uno, aquí le pones, bueno, la nueva Biblia de las Américas, la nueva versión internacional. La Biblia Habla Hoy. Y ahí te vas a todas las versiones y puedes leer tu palabra aquí. Y no solamente eso, miren, puedes hacer highlight, puedes subrayarla también y luego la guardas y cuando vuelves a leerla, yo ya lo había leído, a ver qué el Señor me dice nuevamente. No tenemos excusa. Y si eso no es suficiente y vas a tu trabajo y tienes media hora, puedes escuchar la palabra. Nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande. Y si no te gusta como él habla, entonces puedes buscar la voz de una mujer. O sea, la tecnología, tenemos todo a nuestro alcance para escudriñar y para leer y atesorar y encontrar la palabra. Y Dios quiere revelarte en este día
empieza con lo simple. Y si tú aprendiste, tengo que escudriñar la palabra, voy a leer aunque sea un versículo, voy a leer aunque sea un salmo, no le hace. Dios se va a revelar de alguna manera a tu vida, porque dice la palabra que nunca, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca, siempre en su momento va a hacer la obra, en tu vida. No memorizamos las escrituras para cerrar, simplemente para saber más versículos. La memorizamos porque necesitamos llevar la verdad de Dios con nosotros donde quiera que vamos. Y no meditamos solamente para adquirir más conocimiento. Meditamos porque queremos conocer más profundamente el corazón de Dios. La persona que guarda la palabra de Dios en su corazón siempre tendrá un fundamento firme cuando lleguen los tiempos difíciles. Cuando venga la presión, saldrá la palabra de Dios. Cuando el enemigo quiera levantar mentiras en tu contra, la verdad de la palabra de Dios saldrá con más fuerza. Cuando necesitemos dirección, descubriremos que Dios ya había sembrado dentro de nosotros exactamente qué necesitábamos. Por eso memoriza la palabra, medita la palabra y permite que la palabra viva a través de tu vida. Quisiera que recordáramos la palabra de Dios no es simplemente algo que leemos, es la manera en que Dios se revela ¿a quién? A nosotros. Ya aprendimos que la palabra que aprendimos es Dios. El mismo Dios que habló y creó el universo con una palabra, continúa hablando hoy. Nos habla por medio de su palabra escrita y por medio de su Espíritu Santo. Nuestro Dios no está distante. Él desea tener una relación cercana con cada uno de nosotros. Este no es solamente un libro de instrucciones, es una invitación a caminar diariamente con el Dios que nos conoce, nos ama y quiere dirigir cada paso de nuestra vida. Aprendimos que la palabra es viva y es que poderosa. No solo informa nuestra mente, transforma nuestro corazón, examina nuestras intenciones, nos fortalece cuando somos tentados, nos da sabiduría para tomar decisiones y siempre nos recuerda quién es Dios. Aprendimos a ser oidores, no solamente oidores, también hacedores, ambas cosas.